Hola, ¿quieres conocer de manera rápida y precisa cómo fue el poblamiento de América? Pues estás en el canal correcto. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre aparece en el mundo aproximadamente hace 2.5 millones de años. Y a partir de un largo proceso de evolución, el hombre va a llegar a convertirse en la especie Homo sapiens, nuestra especie, la única especie que pobló los 5 continentes. Para empezar, debemos decir que el hombre, el Homo sapiens, aparece en África, posteriormente migró a Asia, a Europa, a algunas partes de Oceanía, hasta que finalmente llegó a nuestro continente, América. Eso es lo que queremos saber el día de hoy. ¿Cómo llegó el hombre a nuestro continente, al continente americano? Estas dudas de dónde aparece el hombre o cómo aparece el hombre aquí en nuestro continente americano se dio desde el siglo XVI, cuando los europeos invadieron América. Cuando los europeos llegan a América, se empiezan a cuestionar, ¿de dónde salieron estos habitantes aborígenes? Desde su punto de vista religioso decían, ¿serán parte de las 12 tribus de Israel? ¿Serán seres humanos como nosotros? El cronista español José de Acosta en el siglo XVI plantea que debe haber algún lugar en el norte de América que esté pegado con el viejo mundo, quizá con Asia. Recuerden, muchachos, que en esos tiempos solamente se conocía esta parte de Perú, América Central y México. El resto del territorio americano en el siglo XVI estaba sin explorar. Pero José de Acosta tenía razón. Sin embargo, no lo vamos a mencionar como una de las teorías científicas, porque la teoría científica recién surge en el siglo XIX. El naturalista, el antropólogo argentino de origen italiano, Florentino Ameghino, es el primero que en el siglo XIX establece una teoría científica sobre el origen del hombre americano. Te lo presento para que lo conozcas. Ven, aquí está. Aquí tenemos entonces a Florentino Ameghino. ¿Por qué dice aquí teoría autoctonista? Porque este señor plantea que el hombre americano es propio de nuestro continente, autóctono, ¿verdad? ¿Y en qué parte de América supuestamente surge el hombre según Ameghino? Surge aquí, en la Patagonia Argentina. Ese sería el origen no solo del hombre americano, sino del hombre en todo el mundo. Según Ameghino, había encontrado restos muy antiguos, tan antiguos que eran de la etapa del periodo del terciario. Él consideraba que estos restos eran los más antiguos de hombre que se habían encontrado en la historia y que los encontró bajo el método de estratigrafía, analizando los restos que se iban encontrando. Él decía que había encontrado restos de seres humanos todavía muy poco evolucionados. Y a partir de ahí, el hombre siguió evolucionando en el cuaternario y luego va a llegar a poblar los demás continentes a través de puentes intercontinentales. Eso es lo que sostenía Ameghino. Estos estudios conmocionaron a la comunidad científica. No podían creer en ese momento que América podría ser la cuna de la humanidad. Así que una serie de científicos fueron a investigar los restos hallados por Ameghino. Te voy a presentar al hombre que cuestionó esta teoría. ¿Qué teoría? Bueno, pues la teoría que te estoy explicando. La que dice que América es la cuna de la humanidad. Resulta que esto va a ser muy cuestionado. Es más, va a llegar un hombre que lo va a refutar.
Es decir, va a demostrar que esta teoría no era cierta, que era imposible. Este señor, te lo enseño acá el rostro para que lo conozcas, fíjate, se llama Alejandrica. Alejandrica sostenía que en realidad el hombre no era autóctono de América. Él había analizado los restos del hombre de la Pampa Argentina encontrado por Améllino y confirmó que en realidad sí habían restos humanos, pero eran huesos de seres humanos recientes, combinados con restos de monos primitivos y también restos de tigre diente de sable, pero que en realidad el estudio estratigráfico se había equivocado y no había logrado tener una conclusión verdadera. Había sido un grave error de estudio, por lo tanto la tesis de Améllino de que América es la cuna de la humanidad quedó desechada. Sin embargo, la mencionamos porque fue la primera tesis que va a estar buscando un fundamento científico. Pero, como tú sabes, muchas de las tesis científicas también son refutadas. Ahora, ¿qué planteaba Alejandrica, este antropólogo checo? ¿Qué sostenía? Él sostenía más bien que los seres humanos que llegaron a América por primera vez venían de otros continentes. De ahí el nombre de sus teorías, ¿no? Inmigracionista. Van a haber en realidad varios hombres que van a sostener que los primeros seres humanos que llegaron a América van a venir de afuera, es decir, de otros continentes. Por ejemplo, la teoría de Alejandrica se conoce como la teoría asiática. Asiática. ¿Y qué sostiene Alejandrica en su teoría asiática? Bueno, él sostiene que en realidad los primeros habitantes de América provenían de Asia. Aquí tenemos entonces el continente asiático. Ahí está Asia. Esta es la zona de Siberia, el norte de Asia. Esa zona está cercana a lo que es América. Por aquí está el famoso estrecho de Bering. ¿Qué sostenía entonces Alejandrica? Que justamente el hombre, para cruzar de Asia a América, lo hizo por el estrecho de Bering. Cruzó el estrecho de Bering. ¿En qué tiempo? Bueno, fue en los tiempos del Pleistoceno final. La última glaciación, la glaciación de Wisconsin. Vamos a poner entre paréntesis la glaciación llamada Wisconsin. Ahí está. Pero ¿qué restos encontró este señor llamado Alejandrica? Él decía que en realidad existían diversos restos que se habían encontrado en la parte de Norteamérica, y con el tiempo van a ser más, que demostrarían la migración de norte a sur. Pero las pruebas más contundentes que en ese tiempo esgrimía este señor era que este territorio de Siberia en Asia está muy cerca, separado solamente por 90 kilómetros del estrecho de Bering, y que de ahí el hombre había cruzado a nuestro continente. Ahora, ¿cómo va a cruzar entonces si aquí tenemos 90 kilómetros separado de mar? Bueno, él sostiene de que eso fue posible gracias a que en la glaciación de Wisconsin, en la era del hielo, este territorio estaba congelado. Así que el hombre no tuvo más que caminar sobre el hielo, por supuesto bien abrigado, persiguiendo a sus presas, y sin darse cuenta ya estaba migrando en oleadas sucesivas hacia el continente americano. ¿Cuándo lo hizo? ¿En qué momento el hombre migró de Asia a América? Alejandrica sostenía que fue más o menos hace 12.000 años, o sea, relativamente reciente. Esta teoría
es la teoría más reconocida por la comunidad científica, la más aceptada hasta el día de hoy. Sin embargo, debemos decir que la teoría asiática también ha tenido ciertas modificaciones. Por ejemplo, José Invilloni planteaba que estas islas, las islas Aleutianas, también habían sido una ruta migratoria a través de balsas. Esas islas están cercanas y también pudieron servir como complemento de la ruta del estrecho de Bering. Hoy en día se ha demostrado que en realidad esta zona no fue un puente de hielo. A ver, en la glaciación de Wisconsin, los hielos se concentraron en los polos norte y sur. Se acumularon ahí grandes cantidades de agua sólida como hielo y eso hizo que el nivel del mar baje más de 100 metros. Tomando en cuenta que la profundidad del estrecho de Bering es entre 80 y 90 metros, ¿qué significa eso? Que en la era del hielo, que en la glaciación de Wisconsin, más bien aquí se descubrió, surgió, emergió un puente de tierra, por lo mismo que el nivel del mar bajó significativamente. Ahí está ese territorio ahora, por donde el hombre cruzó. Otro cambio, producto de la investigación de los científicos, es que en realidad el hombre no llegó hace 12.000 años como sostenía Alejandrica, sino que más bien era una migración que se dio mucho más antiguo. Por ejemplo, algunos sostienen que es entre 30.000 y 40.000 años antes de nuestra era, la verdadera época donde se inician estas migraciones. Bueno, con estas modificaciones, la tesis de la teoría asiática sigue siendo la más sólida, sigue siendo la más contundente hasta el día de hoy. Pero ¿ya está terminada esta discusión de dónde surge el hombre? Como te decía, hoy en día la comunidad científica le da la razón a Alejandrica en la mayoría de los planteamientos que sostuvo, porque efectivamente Alejandrica decía que el hombre habitante de Mongolia es muy parecido físicamente al habitante de América, al aborigen americano. ¿En qué se parecen? Piel cobriza, piel relativamente oscura, ¿no? Una talla relativamente baja, la del hombre de Mongolia y el aborigen americano, su cabello oscuro y lacio, ojos ligeramente rasgados, y algo que sucede en los recién nacidos. En los recién nacidos de los aborígenes de Mongolia y de los aborígenes de América, en realidad, los bebés tienen una especie de mancha verde, muchos de ellos. A esto le llaman la mancha mongólica. Entonces, todas estas evidencias que tienen que ver con el parecido físico, que tienen que ver con los ojos rasgados, ¿no? Que también es otro gran aporte del parecido físico, además sumado a la cercanía que hay entre Asia y América, esto hace que esta tesis sea la más contundente. Sin embargo, van a haber otras dos teorías importantes que debemos mencionar porque aún no han sido refutadas y posiblemente el hombre haya tenido otras rutas complementarias aparte de la asiática. ¿Cuáles son esas dos posibles rutas? Bueno, te presento a nuestro tercer investigador. Es un francés, también antropólogo. Se llama Paul Rivet. Acá lo voy a poner a Rivet, a Paul Rivet. Su teoría se conoce como la teoría oceánica. Voy a poner aquí teoría inmigracionista oceánica. Si le preguntáramos a Paul Rivet, ¿no estás de acuerdo con Alejandrica? Él te diría, sí estoy de acuerdo, solamente que no considero que una sola raza, la raza asiática, haya llegado a América. También, en tiempos muy remotos, llegaron otros pueblos
Por lo tanto, si la tesis de Alex Harrica se conoce como monorracial, porque solamente una raza, la raza asiática, llegó a América, él le va a llamar a sus teorías como la teoría polirracial. Considera de que otras rutas de poblamiento vinieron de Oceanía, de este grupo de islas conocido como Melanesia. Y más acá tenemos a la Polinesia. Pero ¿cómo es posible que el hombre haya llegado de lugares tan remotos? ¿Cómo es posible? En esa época el hombre no tenía barcos avanzados para poder navegar miles de kilómetros, ¿verdad? Sin embargo, este señor, Paul Rivet, sostenía que sí era posible. Sostenía que las corrientes marinas ayudaban porque arrastraban las canoas hacia esta zona, América Central, y de Polinesia a América del Sur. Fíjate. A esto se le conoce como la teoría oceánica. Vinieron de Oceanía navegando con balsas. Les llamó a estas balsas piraguas de balancín. ¿Y por qué les llama piraguas de balancín? Bueno, es una especie de canoa primitiva que tenía dos troncos a los costados que evitaban que la embarcación se vaya a hundir. Embarcaciones muy primitivas arrastradas por la corriente desde Melanesia y Polinesia. Puede parecer una tesis bastante descabellada por la gran distancia que hay, a diferencia de la zona de Bering, ¿verdad? Pero en realidad este señor tenía algunas aparentes pruebas. Por ejemplo, sostenía que aquí en Melanesia se utilizan las hamacas. En América Central también se encontraron hamacas muy antiguas. Los mosquiteros. Había en abundancia en Melanesia en tiempos muy antiguos. También en las culturas precolombinas de América Central habían mosquiteros. Por otro lado, pruebas que encontró Paul Rivet de parecido que hubo en la cultura de Polinesia con las culturas aborígenes americanas. Una de ellas es la preparación de la pachamanca. Cocinar con piedra y bajo tierra. Eso se ha descubierto que es una forma muy antigua de cocinar alimentos en la Polinesia y también en el mundo andino en Sudamérica. Otro, hay palabras que son bastante similares. Por ejemplo, aquí en Polinesia, para designar al jefe, al señor, ¿no? Le dicen Inga. Aquí también, gran jefe, señor, en el territorio andino, Inga. Pucará significa fortaleza en el polinesio antiguo. Y aquí también en el mundo andino significa fortaleza. Otro sería Kumara, la manera antigua de llamar al alimento camote, ¿verdad? Es decir, habían varios elementos que estaba descubriendo Paul Rivet que ponían a pensar a la comunidad científica que en realidad el hombre haya llegado también como ruta complementaria con canoas por esa gran distancia. En resumen, podemos decir que la tesis de Paul Rivet se podría resumir en esto, ¿no? El hombre americano también llegó en canoas. Llegó en canoas, apoyados por la corriente del Océano Pacífico. ¿Desde dónde? Desde Polinesia y desde Melanesia. ¿Qué te parece? Esto contribuyó a complejizar y seguir analizando por parte de la comunidad científica todas estas supuestas pruebas. Hubo un señor llamado Thor Heyerdahl, un explorador noruego, que va a hacer una prueba muy interesante vinculada con esta tesis. Ese señor sostenía que de América se podía llegar a haber poblado la Polinesia, o sea,
un argumento contrario a la tesis oceánica, que decía más bien que de Polinesia se había poblado América. Pero lo increíble fue que este señor Thor Heyerdahl logró hacer un viaje desde el Callao, Perú, y en 101 días, arrastrado por la corriente, llegó a la Polinesia, acompañado de otras 5 personas, en total 6 personas. A esta expedición se le llamó la expedición Kon-Tiki, nombre en honor a los antiguos dioses andinos. Ahora, eso de ahí, luego Thor Heyerdahl quiso demostrar que también se podía llegar de la Polinesia hacia nuestro continente. Sin embargo, no va a poder tener éxito el viaje de regreso. Eso entonces también es un elemento que considera la comunidad científica para seguir tomando como principal explicación la explicación de la migración asiática. Bueno, ahora vamos a analizar nuestra última teoría científica, que también tiene que ver con teorías inmigracionistas. Este señor que te lo presento aquí se llama Méndez Correa. ¿Qué es lo que dijo Méndez Correa? Este portugués antropólogo dijo que estaba de acuerdo con Ale Halrica y lo de Paul Rivet quizá también tenga razón, pero él añade otra ruta que podría ser también complementaria. Decía Correa que en realidad que de aquí, de esta gran isla de Australia, también había llegado los primeros habitantes de nuestro continente. Por eso que su teoría se llama teoría australiana. La teoría australiana sostiene que el hombre primitivo llegó de Australia pasando por la isla de Tasmania, las islas Auckland o Macquarie, y desde ahí se apoyó luego por la Antártida. Viajes en canoas hacia las costas de la Antártida. Y a través de la costa de la Antártida el hombre siguió avanzando por muchos días hasta que luego va a migrar y va a subir a nuestro continente americano por el sur, por Chile, por la Patagonia, y a partir de ahí también va a poder poblar el continente americano. Sin embargo, esto también es muy complejo, porque como nosotros sabemos, la Antártida es un territorio muy frío, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lo haya hecho? Él sostenía que esto fue posible porque había un clima óptimo en aquellos tiempos. Esto es más conocido como el Optimus Climaticus. También sostenía que es cierta esta teoría porque él había encontrado que el tipo de sangre de los aborígenes australianos es el más parecido al tipo de sangre de los aborígenes americanos. Por lo tanto, debería tomarse en cuenta su teoría. Siguió investigando y encontró otras cosas muy interesantes. Que los aborígenes australianos tienen muy buena resistencia al frío, lo mismo que los aborígenes de la Patagonia y del sur de Chile. Sostenía también que aquí se habían encontrado los boomerang, y boomerang antiguos solamente había aquí en Australia. Había entonces un contacto cultural. Aquí también habían chozas en forma de colmena, y aquí también en los aborígenes australianos habían chozas en forma de colmena. Lo que quiere decir que al parecer sí habían muchas pruebas de que tenían que ser analizadas. Era posible entonces de que otra ruta complementaria haya sido la australiana. Bueno, ¿qué dice la comunidad científica? La comunidad científica sostiene que ese Optimus Climaticus del cual hablaba Méndez Correa nunca existió. Sin embargo, lo de la similitud sanguínea sí es una evidencia. Y lo de los aportes culturales similares, ¿verdad? Tanto en Sudamérica como en Australia también eran una evidencia. Por lo tanto, es una teoría que no se podía descartar del todo. Entonces, la teoría de Méndez Correa es muy clara. Los primeros habitantes que llegaron a nuestro continente también vinieron como ruta complementaria desde Australia, apoyándose por la Antártida.
la Antártida. Y así lograron llegar a la parte sur de América, a la parte del extremo sur de América. Sin embargo, con el correr del tiempo surgieron investigadores que cada vez más cuestionaban las tesis de Méndez Correa. Por ejemplo, George Montandon sostenía que sí llegaron a América aborígenes australianos, pero lo hicieron por esta ruta, la ruta marítima con balsas. Se apoyaron en la isla de Pascua en Chile y a partir de ahí llegaron a ocupar el continente americano. Es decir, ¿cómo está el estado de la cuestión hasta ahora? Bueno, existen muchas pruebas que tienen que seguir siendo estudiadas, pero repito, hasta el día de hoy la teoría asiática es la más seguida por la comunidad científica. La que se ha descartado es la teoría de que América es la cuna de la humanidad, pero las tesis de Paul Rivet y la teoría australiana del científico Méndez Correa todavía son una posibilidad que debe seguir investigándose para ver hasta dónde pueden ser confiables. Repito, una posibilidad sería que América fue poblada cruzando la Antártida. Cruzando la Antártida. Desde Australia. Bueno, la comunidad científica tendrá que seguir investigando para ver hasta dónde pueden soportar estas tesis a futuro con más investigaciones. Gracias.